La nave insignia explotó en silencio, arrojando fragmentos de metal cristalino al vacío negro del espacio. La reina Shira Ting se aferró a su trono mientras las llamas azules consumían el puente de mando. Sus guardias reales yacían muertos a su alrededor. Sus armaduras elegantes perforadas por armas biológicas que nunca debieron existir. Los Kratzen habían llegado sin advertencia, prometiendo integración pacífica. Cuando ella rechazó su oferta, desataron un infierno que ninguna civilización galáctica estaba preparada para enfrentar. El sistema de soporte vital falló con un gemido metálico. Shira Ting sabía que le quedaban minutos, tal vez segundos. Su imperio, la soberanía Belcari, se derrumbaba alrededor de ella. 500 mundos ardían bajo el asalto implacable del colectivo Kratzen. Su gente, pacífica y avanzada tecnológicamente, no tenía respuesta para esta brutalidad. Habían confiado en la diplomacia, en las leyes galácticas, en la civilización misma. Todo eso era ceniza ahora. Con manos temblorosas, activó el faro antiguo. Era una reliquia de una era olvidada, cuando la galaxia era más salvaje y desesperada. El dispositivo transmitía en todas las frecuencias conocidas, ofreciendo recompensas incalculables a quien pudiera salvar su civilización moribunda. La mayoría de las especies lo ignorarían. Los Kratzen eran demasiado poderosos, demasiado despiadados. Nadie arriesgaría la guerra contra ellos. La señal viajó a través del espacio profundo, atravesando sistemas solares y nebulosas. Alcanzó mundos avanzados que cerraron sus fronteras con miedo. Llegó a imperios militares que calcularon las probabilidades y se retiraron. Finalmente, tocó un pequeño planeta azul, marcado en los registros galácticos como mundo de cuarentena. Un planeta clasificado como mundo mortal por su gravedad brutal, atmósfera volátil y biosfera hostil. Un mundo llamado Tierra. En la estación de monitoreo espacial profundo de la Tierra, el comandante Jake Morrison observaba pantallas que mostraban señales de radio del cosmos. La mayoría eran ruido estelar, púlsares, fenómenos naturales. Pero esta señal era diferente. Tenía estructura, urgencia, desesperación. Sus algoritmos de traducción trabajaron durante horas, descifrando un lenguaje que ningún humano había escuchado antes. Cuando finalmente comprendió el mensaje, se quedó sin aliento. Una reina alienígena pedía ayuda. Su imperio se desmoronaba. Su gente moría. Ofrecía tesoros tecnológicos más allá de la imaginación humana a cambio de asistencia militar. Jake sabía que esto violaría docenas de protocolos. La humanidad apenas había alcanzado viajes interestelares limitados. No tenían derecho a involucrarse en política galáctica. Pero mientras miraba la traducción final, vio algo que reconoció. El llamado desesperado de alguien que no tenía más opciones. Reenvió la señal al comando militar con una nota simple. Esto es real y alguien está muriendo. La general Lisa Martínez recibió el informe en su oficina en Colorado. Leyó el análisis 3 veces. Verificó la autenticidad con sus propios expertos y luego tomó una decisión que cambiaría la historia humana. La Tierra respondería. No porque esperaran recompensas, no porque tuvieran obligaciones galácticas, sino porque alguien había pedido ayuda y la humanidad recordaba lo que era estar solo contra la oscuridad. La UES Valkyrie fue despachada dentro de 24 horas. Era la primera nave de guerra verdadera de la humanidad. Construida con tecnología robada, prestada y desarrollada desesperadamente durante 50 años de exploración espacial. Su tripulación consistía en voluntarios, especialistas de combate de los ambientes más duros de la Tierra. Gente que había sobrevivido donde otros morirían. Gente que entendía que la supervivencia no era un derecho sino una batalla constante.
El capitán Ryan Foster comandaba la misión. Era un veterano de conflictos terrestres, con cicatrices que contaban historias de supervivencia contra todo pronóstico. Su equipo incluía a María Santos, y especialista en supervivencia ártica que había pasado 2 inviernos en la Antártida. Kevin Park, experto en rescate oceánico profundo que conocía la presión y el frío mortal. Danny Wright, veterano de guerra del desierto con un sentido del humor oscuro y habilidades explosivas. Y la teniente Amy Chen, maestra de combate urbano que podía convertir cualquier edificio en una fortaleza o una tumba. Mientras la Valkyrie se preparaba para el salto FTL, la tripulación estudiaba todo lo que podían sobre los Belcari y los Krasen. Los Belcari eran hermosos en sus registros visuales. Formas cristalinas con marcas bioluminiscentes, una cultura de arte y ciencia que había florecido durante milenios. Los Krasen eran pesadillas biológicas, asimiladores que absorbían especies conquistadas en su estructura de colmena, reescribiendo el ADN para crear drones perfectos. Ryan miró los rostros de su equipo y vio determinación. No sabían que estaban a punto de entrar en la historia galáctica. No sabían que la humanidad, forjada en un mundo que intentaba matarlos cada día, estaba a punto de mostrar a una galaxia civilizada lo que significaba pelear como si no hubiera mañana. La Valkyrie saltó al hiperespacio, dejando atrás la Tierra Azul. Adelante esperaba una guerra que nadie esperaba, y una reina que había llamado sin saber qué demonios había invocado. Durante el viaje FTL, que tomaría días, la tripulación se sumergió en análisis tácticos. María revisaba grabaciones de combates Krasen contra fuerzas Belcari y otras especies galácticas. Lo que vio la dejó perpleja. Los combates parecían coreografías, enfrentamientos a larga distancia con armas de energía, protocolos de rendición que ambos lados respetaban. Llamó a Ryan para que viera. En la pantalla, una flota Belcari enfrentaba naves Krasen. Las formaciones eran perfectas. Los disparos calculados para deshabilitar en lugar de destruir. Cuando una nave perdía escudos, se retiraba ordenadamente. No había persecución despiadada, no había golpes finales. Era guerra, pero guerra civilizada. María negó con la cabeza. Esto no era guerra como la Tierra la conocía. Kevin descubrió algo más perturbador. Los Kraken usaban guerra biológica, sí, pero sus patógenos eran diseñados quirúrgicamente. Atacaban sistemas específicos, evitaban daño colateral innecesario. Incluso en su brutalidad, había reglas. Había límites que la galaxia consideraba civilizados. Compartió sus hallazgos con Danny, quien se rió amargamente. Danny Wright había visto guerra real. Había visto ciudades arder, civiles usados como escudos, enemigos que preferían morir antes que rendirse. Había sobrevivido emboscadas donde las reglas eran matar o morir. Miró las grabaciones galácticas y comentó: pelean como si fuera un juego de ajedrez. Nosotros peleamos como animales acorralados. Ryan entendió la implicación. La humanidad tenía una ventaja que no aparecía en ningún análisis tecnológico. Habían evolucionado en un mundo que no perdonaba errores. La teniente Amy organizó simulaciones de combate basadas en tácticas Kraken. El equipo las destrozó fácilmente usando maniobras que ninguna especie galáctica consideraría. Ataques suicidas falsos, rendiciones fingidas, explosivos improvisados. Cada simulación terminaba con victoria humana, porque los humanos no peleaban limpio. Peleaban para ganar, sin importar el costo. Cuando la Valkyrie emergió del hiperespacio en el sistema Belcari, encontraron caos. El planeta hogar ardía en la distancia, rodeado de escombros de naves destruidas. Patrullas Kraken orbitaban como buitres,
asegurándose de que ninguna nave escapara. Los sensores detectaron la firma de la nave humana inmediatamente. 3 cruceros Kraken se dirigieron hacia ellos, transmitiendo en frecuencias de rendición estándar. Ryan no respondió a la transmisión. En cambio, ordenó velocidad de embestida y preparación para abordaje. La tripulación lo miró sorprendida por un momento. Luego entendió. No iban a pelear la guerra de ellos. Iban a pelear la guerra de la Tierra. Los Kraken esperaban tácticas galácticas estándar, intercambio de disparos a distancia, maniobras de escudos, eventualmente negociación. Y lo que obtuvieron fue la Valkyrie, acelerando directamente hacia ellos a velocidad suicida. El primer crucero Kraken intentó evadir, pero Ryan había predicho el movimiento. La Valkyrie impactó su flanco con escudos reforzados, rasgando el casco. Antes de que los Kraken pudieran reaccionar, cápsulas de abordaje humanas se incrustaron en su nave. María, Kevin, Danny y Amy lideraron equipos de asalto hacia el interior enemigo. Los Kraken, acostumbrados a intimidación psíquica que funcionaba en la mayoría de las especies, enfrentaron oponentes que se reían del miedo. Danny arrojó explosivos improvisados en los conductos de ventilación, causando caos en sistemas internos. Amy y su equipo limpiaron corredores con eficiencia brutal, sin aceptar rendiciones, porque los Kraken eran una mente colmena que no podía rendirse individualmente. Kevin hackeó sus sistemas usando técnicas de fuerza bruta que fríen circuitos, pero obtienen resultados. María aseguró el puente de mando enemigo en 7 minutos. Un récord que horrorizó incluso a sus aliados. Los otros 2 cruceros Kraken intentaron atacar la Valkyrie. Pero Ryan había posicionado la nave usando el crucero abordado como escudo. Cuando dispararon, destruyeron a su propia nave. El capitán aprovechó la confusión para lanzar misiles nucleares de corto alcance, armas primitivas que la galaxia había abandonado siglos atrás. Las ojivas penetraron escudos diseñados contra láseres y plasma, detonando dentro de los cascos enemigos. En 20 minutos, 3 cruceros Kraken fueron destruidos o capturados. La patrulla enemiga no envió refuerzos porque no podían creer lo que habían presenciado. Estos nuevos guerreros no seguían ningún protocolo conocido. Eran caóticos, impredecibles, absolutamente letales. Por primera vez en décadas, el colectivo Kraken sintió algo parecido a la duda. La Valkyrie descendió hacia el planeta, esquivando escombros y fuego antiaéreo. Ryan había localizado la última fortaleza de la reina Serathine, usando la señal de socorro como guía. Era una estructura masiva de cristal y metal, rodeada por fuerzas Kraken que la asediaban metódicamente. La defensa Valkyrie estaba colapsando, superada por tácticas que su civilización no había desarrollado contramedidas para enfrentar. Cuando la Valkyrie aterrizó en medio del campo de batalla, los Valkyrie defensores pensaron que era otra nave enemiga. Pero cuando vieron humanos salir disparando armas balísticas contra posiciones Kraken, quedaron atónitos. Estas criaturas pequeñas, de un planeta desconocido, peleaban con una ferocidad que hacía que los Kraken parecieran tímidos. El equipo de Ryan peleó hacia el interior de la fortaleza, dejando un rastro de enemigos muertos. No hubo palabras elegantes, no hubo advertencias, solo eficiencia brutal nacida de milenia de evolución en un mundo que no perdonaba debilidad. Cuando finalmente llegaron a la sala del trono, encontraron a la reina Serathine rodeada por los últimos 12 guardias reales, preparándose para una última batalla. Serathine era hermosa incluso en su desesperación. Sus marcas bioluminiscentes parpadeaban débilmente, indicando agotamiento extremo. Sostenía un arma de energía con manos temblorosas, determinada a morir luchando. Cuando vio a los humanos entrar, disparó por instinto.
Ryan esquivó el rayo de plasma y levantó las manos en gesto universal de paz. Hubo un momento de silencio tenso. Luego Amy activó el traductor que habían improvisado durante el viaje. Las primeras palabras que la reina Xiratin escuchó de la humanidad fueron simples. Recibimos tu llamada. Estamos aquí para ayudar. Ella miró a estos seres extraños, cubiertos de sangre Kraxen, portando armas primitivas, y se dio cuenta de algo aterrador. Había llamado pidiendo salvadores. Lo que llegó fueron demonios dispuestos a pelear por ella. La sala del trono se llenó de un silencio pesado, mientras humanos y Belcari se evaluaban mutuamente. La reina Xiratin bajó su arma lentamente, sus ojos cristalinos estudiando a Ryan con una mezcla de alivio y temor. El capitán notó que ella estaba herida y una quemadura oscura en su hombro que intentaba ocultar. Era el tipo de lesión que un guerrero escondería hasta el final. Respeto instantáneo floreció en él. Xiratin habló en su idioma musical y el traductor interpretó. Preguntó quiénes eran, de dónde venían, por qué habían respondido cuando toda la galaxia la había abandonado. Ryan respondió con honestidad brutal. Venimos de la Tierra, un mundo que la galaxia llama mortal. Respondimos porque alguien pidió ayuda y nosotros recordamos lo que es estar solos contra la oscuridad. No pedimos permiso. No esperamos aprobación. Vinimos a pelear. La reina los guió a su sala de guerra, donde mapas holográficos mostraban la devastación de su imperio. De 500 mundos, solo 120 permanecían parcialmente bajo control Belcari. Los Krasen habían llegado hace 3 meses galácticos, ofreciendo integración pacífica. Cuando ella rechazó, argumentando que su gente valoraba la independencia, el colectivo respondió con guerra biológica que pasó todas las defensas Belcari, y Kevin estudió los datos médicos con creciente horror. Los Krasen usaban un virus sofisticado que reescribía el ADN Belcari a nivel celular, convirtiéndolos en drones del colectivo. No era muerte rápida, sino transformación lenta y agonizante. Las víctimas permanecían conscientes durante días, mientras sus cuerpos traicionaban sus mentes. Era tortura disfrazada de asimilación. María preguntó sobre la respuesta militar. Belcari. Xiratin explicó que su doctrina militar se basaba en combate a larga distancia, minimización de bajas y protocolos de rendición mutuos. La guerra galáctica tenía reglas, acuerdos sobre límites de fuerza aceptable. Los Krasen habían roto esas reglas, pero los Belcari no sabían cómo pelear sin ellas. Su civilización había olvidado cómo ser salvaje. Amy sugirió algo radical. Dejen de pelear como ellos esperan. Peleen como si no tuvieran nada que perder. La reina no entendió el concepto. Los Belcari siempre tenían algo que perder. Vidas, cultura, civilización misma. La idea de arriesgarlo todo era ajena a su forma de pensar. Dani intervino con una lección brutal de historia terrestre. Explicó cómo la Tierra había forjado a la humanidad. Depredadores que cazaban en manadas, enfermedades que mataban civilizaciones enteras, desastres naturales que borraban ciudades. La humanidad no eligió ser dura. Fueron obligados por un planeta que no perdonaba errores. Aprendieron a pelear sucio, a usar tácticas desesperadas, a aceptar que sobrevivir significaba a veces hacer cosas horribles. María añadió su perspectiva. Su gente eran demasiado civilizados. Eso era admirable en tiempos de paz, pero fatal en guerra. Para sobrevivir a los Krasen, los Belcari necesitaban volverse incivilizados. Necesitaban aprender que las reglas eran lujos que no podían permitirse. La reina Xiratin escuchó estas palabras con creciente horror. Estaba pidiendo a su gente que se convirtieran en monstruos para combatir monstruos.
Pero era una líder, y su gente estaba muriendo. Aceptó. Autorizó a los humanos a entrenar a sus fuerzas restantes en tácticas terrestres. Lo que siguió fue un choque brutal de culturas. Los soldados Velkhari, acostumbrados a formaciones elegantes y duelos de honor, fueron introducidos a emboscadas, explosivos improvisados y guerra psicológica. Ryan personalmente entrenó oficiales Velkhari en combate cuerpo a cuerpo. Eran más altos que los humanos, más fuertes físicamente, pero nunca habían peleado con las manos. El primer día de entrenamiento terminó con una docena de oficiales lesionados y confundidos. El segundo día, comenzaron a entender. El tercer día, uno logró derribar a Ryan usando una técnica que él había enseñado. El capitán sonrió con orgullo. Estaban aprendiendo. Amy instruyó sobre tácticas de guerrilla urbana. Cómo convertir edificios en campos minados, cómo usar civiles evacuados como señuelos falsos, cómo fingir retiradas para atraer enemigos a trampas. Los Velkhari se horrorizaron inicialmente. Estas tácticas violaban todos sus códigos militares. Pero cuando Amy les mostró simulaciones donde esas tácticas salvaban vidas, comenzaron a reconsiderar. Danny se especializó en demoliciones. Men enseñó a ingenieros Velkhari cómo convertir suministros civiles en explosivos, cómo destruir infraestructura propia para negar recursos al enemigo, cómo calcular daño colateral aceptable. Fue el entrenamiento más difícil porque requería que los Velkhari destruyeran lo que amaban para salvar lo que quedaba. María entrenó equipos de supervivencia en ambientes hostiles. Los Velkhari vivían en mundos terraformados perfectamente. Nunca habían considerado que el ambiente podría ser un arma. Ella les enseñó a usar clima, terreno y fauna local contra invasores. Les mostró cómo sobrevivir cuando toda tecnología fallaba, usando solo ingenio y voluntad. Mientras el entrenamiento progresaba, Kevin y un equipo científico Velkhari investigaban el virus Krasen. Obtuvieron muestras de víctimas en etapas tempranas de conversión. Lo que descubrieron fue simultáneamente esperanzador y aterrador. El virus era increíblemente sofisticado, adaptándose a defensas biológicas a velocidad imposible. Pero tenía una debilidad fundamental. Había evolucionado en ambientes controlados y estables. Kevin tuvo una inspiración. El virus no podía manejar estrés ambiental extremo. Las cepas terrestres de bacterias, virus y hongos que habían evolucionado en el caos de la Tierra eran letales para el patógeno Krasen. Era como introducir un soldado de alta tecnología en una jungla prehistórica. La tecnología no servía contra la naturaleza salvaje. Comenzaron a cultivar microorganismos terrestres, modificándolos para atacar específicamente biología Krasen sin dañar a los Velkhari. Era guerra biológica al estilo terrestre, suelta y caótica, pero efectiva. Cuando Saira Tin vio a los humanos trabajar con patógenos mortales sin miedo aparente, preguntó a Ryan qué tipo de mundo creaba seres como ellos. El capitán consideró la pregunta cuidadosamente. Respondió que la Tierra no era especial por ser cruel. Era especial porque cada día era una prueba de supervivencia. Los humanos no eran superiores, eran obstinados. Se negaban a morir tranquilamente. Esa obstinación, forjada durante millones de años de evolución, era su única ventaja real. Llegó el momento de probar las nuevas tácticas. Una ciudad Velkhari importante estaba bajo ocupación Krasen. Los invasores la usaban como centro de procesamiento para convertir prisioneros en drones. Rescatar la ciudad requeriría un asalto coordinado que violaría toda doctrina militar, Velkhari tradicional. Saira Tin autorizó la operación con manos temblorosas. La operación se llamó Garra Terrestre. Equipos combinados humano-Velkhari atacarían simultáneamente desde múltiples direcciones. No habría advertencia, no habría demanda de rendición.
solo asalto total diseñado para causar máximo caos. Los Krasen, acostumbrados a asedios metódicos, no esperarían esto. La noche del ataque, Danny y su equipo de demolición colapsaron túneles clave, atrapando refuerzos Krasen fuera de la ciudad. Amy lideró fuerzas aerotransportadas que cayeron directamente en el distrito gubernamental, sembrando confusión. María infiltró sistemas de agua y liberó patógenos terrestres que comenzaron a matar guerreros Krasen por contaminación que sus sistemas inmunes no reconocían. Ryan y la reina Sirathín comandaban desde órbita, coordinando movimientos, pero Sirathín insistió en liderar personalmente la carga final. Era su gente muriendo, su ciudad ocupada. Ryan intentó argumentar, pero vio la determinación en sus ojos. Ella estaba aprendiendo más que tácticas. Estaba aprendiendo a ser una guerrera. La batalla fue brutal. Los Belcari, siguiendo entrenamiento humano, pelearon con agresión sin precedentes. Cuando los Krasen esperaban retirada, avanzaron. Cuando esperaban negociación, atacaron. La mente colmena Krasen no podía adaptarse porque estas tácticas no seguían ningún patrón lógico galáctico. Eran puro caos terrestre. Kevin liberó el arma biológica en el centro de procesamiento Krasen. Los microorganismos terrestres se propagaron como fuego salvaje, matando guerreros enemigos mientras dejaban intactos a los Belcari. Era horrible de presenciar, pero efectivo. Y los Krasen comenzaron a evacuar, incapaces de combatir un enemigo que no podían ver. Sirathín lideró la carga final con su guardia personal y un pelotón de marines humanos. Juntos, recuperaron el palacio gubernamental. Cuando la bandera Belcari fue izada nuevamente, soldados de ambas especies vitorearon. Pero la victoria vino con costo terrible. 40% de las fuerzas de asalto murieron o resultaron heridas gravemente. Mientras médicos trabajaban desesperadamente salvando vidas, Sirathín caminó entre los heridos. Vio Belcari jóvenes que nunca volverían a caminar. Vio humanos que habían viajado años luz para morir por gente que no conocían. Lloró abiertamente, algo que una reina Belcari nunca hacía públicamente. Ryan encontró a ella en la sala médica, mirando las camillas. Le dijo suavemente que murieron libres, y eso importaba. En la tierra, aprendieron que la libertad tenía precio, y ese precio era sangre. Los Belcari estaban pagando ese precio ahora. Sirathín preguntó si valía la pena. Ryan no mintió. No respondió que sobrevivir siempre valía la pena. Pero el costo nunca se sentía justo. Era la lección más dura que la guerra enseñaba. La liberación de la ciudad envió ondas de choque a través de las líneas Krasen. Por primera vez, habían perdido territorio conquistado. La mente colmena convocó una reunión de estrategia, algo que no hacían desde hacía décadas. Estos nuevos guerreros eran una variable que no habían calculado. Necesitaban entenderlos o destruirlos rápidamente. Mientras tanto, noticias de la victoria llegaron a otros mundos Belcari bajo asedio. La esperanza, ese recurso más peligroso, comenzó a extenderse. Si una ciudad podía ser liberada, tal vez otras también. Grupos de resistencia que se habían escondido comenzaron a emerger, contactando a la reina Sirathín, solicitando entrenadores humanos. La guerra estaba cambiando. Ya no era una conquista inevitable. Se había convertido en una pelea real. Y los Krasen, acostumbrados a victorias fáciles, descubrieron que no les gustaba pelear contra enemigos que se negaban a morir tranquilamente. El colectivo tomó nota de estos humanos y comenzó a planear su eliminación. Pero subestimaron gravemente lo difícil que sería matar a una especie que había sobrevivido a un mundo mortal durante millones de años. La próxima fase de la guerra estaba por comenzar. Y nadie en la galaxia estaba preparado para lo que los humanos harían a continuación.
Las semanas siguientes transformaron la dinámica de la guerra. El capitán Ryan y la reina Shira Thin establecieron un comando conjunto en una estación orbital reconstruida. Desde allí, coordinaban operaciones que habrían sido impensables meses atrás. Los Belcari estaban aprendiendo rápido, y los humanos estaban descubriendo que tenían mucho que aprender también sobre tecnología alienígena avanzada. Amy descubrió algo inquietante durante interrogatorios de Krasen capturados. El colectivo había dejado esporas biológicas latentes en territorios liberados. Estas bombas de tiempo microscópicas podían reinfectar poblaciones enteras en cuestión de semanas, y que era una táctica de tierra quemada que ningún protocolo galáctico había previsto. Cuando compartió el descubrimiento, el equipo médico Belcari entró en pánico. Kevin y María trabajaron en una solución desesperada. Usarían compuestos de termita terrestre para realizar quemas controladas de sectores infectados. El proceso era destructivo, incinerando edificios y calles enteras, pero era la única manera de garantizar la eliminación completa de las esporas. Cuando presentaron el plan a Shira Thin, ella palideció visiblemente. La reina se enfrentó a la decisión más difícil de su reinado: autorizar la destrucción de distritos enteros de su propia capital, reduciendo siglos de cultura y arquitectura a cenizas, o arriesgarse a reinfección masiva que podría aniquilar a su especie. Ryan no intentó influenciar su decisión. Era su mundo, su gente. Ella debía elegir. Shira Thin autorizó las quemas. Durante 3 días, incendios de termita consumieron 20 distritos de la ciudad capital. Los Belcari observaban horrorizados mientras su patrimonio se convertía en escombros humeantes. Pero cuando las pruebas confirmaron que las esporas habían sido eliminadas, entendieron la terrible lógica. A veces, para salvar el cuerpo, había que amputar la extremidad infectada. Mientras la destrucción continuaba, Danny investigaba a los Krasen capturados más profundamente. Usando técnicas de interrogatorio que haría temblar a observadores civiles, extrajo información crucial. El colectivo no siempre había sido parasítico. Fueron creados como arma biológica por un imperio antiguo para pacificar colonias rebeldes. El arma se volvió contra sus creadores y se propagó por la galaxia. Esta revelación sacudió a todos. Los Krasen eran víctimas también, en cierto sentido. Habían sido diseñados para conquistar y asimilar, sin elección real en su naturaleza. Kevin sintió una punzada de compasión, pero Ryan fue pragmático. No importaba por qué mataban, necesitaban ser detenidos. La empatía era un lujo que los muertos no podían apreciar. En medio de la guerra y destrucción, momentos humanos emergían, y Ryan y Shira Thin pasaban horas revisando estrategias, pero también conversaban sobre sus mundos. Ella estaba fascinada por las manos cicatrizadas de él, evidencia de una vida de lucha constante. Él se conmovía por su gracia bajo presión, llevando la supervivencia de su especie sobre hombros que nunca debieron cargar tal peso. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la cubierta de observación, Shira Thin confesó que envidiaba y temía a los humanos. «Tu mundo te hizo duro», dijo. «El mío nos hizo suaves». Ryan negó con la cabeza. «No somos duros», respondió. «Estamos cansados de perder. Hay una diferencia. Los duros no sienten el dolor. Nosotros lo sentimos todo y seguimos adelante de todos modos». María luchaba con sus propios demonios. Durante una misión de rescate, había estado a segundos de ser capturada por drones Krasen. La experiencia la dejó con pesadillas donde se veía transformándose en uno de ellos, perdiendo su humanidad célula por célula. Amy la encontró una noche en el gimnasio, golpeando un saco de entrenamiento hasta que sus nudillos sangraron. Hablaron sobre trauma, sobre el costo de sobrevivir cuando otros murieron. Amy compartió su propia experiencia. En combate urbano en la Tierra,
Había tomado decisiones que salvaron a su equipo, pero mataron a civiles. Vivía con esas decisiones cada día. No desaparecían. Aprendías a cargarlas. María asintió, entendiendo que la fuerza no era ausencia de miedo o dolor, sino continuar a pesar de ellos. Kevin formó una amistad improbable con un científico Belcari llamado Kyle Ring. Trabajaban juntos en contramedidas biológicas, pasando días en laboratorios desarrollando vacunas experimentales. Kyle Ring tenía una perspectiva única. Había sido pacifista antes de la guerra, creyendo que la violencia nunca era respuesta. Ahora trabajaba en armas biológicas porque comprendía que a veces la única respuesta a la violencia era mayor violencia. Danny se convirtió en leyenda entre soldados Belcari. Su risa ante el peligro, su disposición a asumir misiones suicidas con una sonrisa, su habilidad para encontrar humor en las circunstancias más oscuras. Pero quienes lo conocían bien veían que el humor era armadura. Danny había perdido amigos en la tierra, en guerras que nadie recordaba ya. Peleaba tan ferozmente porque no quería que esas muertes fueran en vano. Noticias del conflicto se propagaron por la galaxia. Otras especies observaban con horror y fascinación. Los humanos eran anomalías, rompiendo todas las suposiciones sobre cómo especies inteligentes debían comportarse. Eran simultáneamente salvajes y nobles, brutales y compasivos. No encajaban en ninguna categoría que la ciencia galáctica había definido. Una delegación del Consejo Galáctico llegó, demandando que los humanos cesaran tácticas bárbaras. El uso de armas nucleares, guerra biológica y tácticas de tierra quemada violaban convenciones galácticas establecidas durante milenios. La general Martínez, quien había llegado con refuerzos, escuchó sus quejas con paciencia decreciente. Finalmente, interrumpió su discurso con una pregunta simple. Ustedes tienen el poder para salvar a los Belcari. Eligieron política. Nosotros elegimos acción. Hablen con la reina sobre barbarie. Los delegados se volvieron hacia Siratin, esperando que condenara los métodos humanos. En cambio, ella se puso de pie y habló con voz clara. Declaró que estos llamados bárbaros habían salvado a su pueblo cuando las naciones civilizadas los abandonaron para morir. Los humanos eran violentos, sí. Peligrosos, absolutamente. Pero también honorables y valientes. Habían arriesgado sus vidas por extraños que nunca conocieron. Eso era más civilizado que cualquier discurso diplomático. El consejo se retiró, dividido. Algunas especies temían a la humanidad, viéndolos como amenaza futura. Otras veían oportunidad, posibles aliados contra amenazas que las fuerzas galácticas convencionales no podían manejar. La galaxia nunca sería la misma después de descubrir que no estaban solos en saber pelear sucio. Mientras ocurrían maniobras políticas, inteligencia militar trajo noticias alarmantes. Los Krasen estaban reuniendo su flota principal. No enviarían grupos de asalto o fuerzas de ocupación. Vendrían con todo. Millones de naves, miles de millones de drones. Era una amenaza de nivel de extinción, no solo para los Belcari, sino potencialmente para la humanidad también. El capitán Ryan convocó reunión de emergencia. Tenían semanas, tal vez días antes de que la armada Krasen llegara. Las tácticas que funcionaron contra patrullas y guarniciones no escalarían contra una flota completa. Necesitaban algo revolucionario, algo que ninguna especie había intentado. Necesitaban pensar como humanos desesperados, porque eso es exactamente lo que eran. Kevin propuso lo impensable. Usarían la estrella del sistema como arma. La tecnología Belcari podía manipular campos gravitacionales. Si los combinaban con audacia humana, podrían provocar una llamarada solar dirigida. Sería la primera vez que alguien usaba una estrella como artillería. Los científicos Belcari
Dijeron que era teóricamente posible, pero increíblemente peligroso. María señaló el problema obvio. Alguien necesitaría activar el dispositivo manualmente desde una estación en la corona solar. La radiación y el calor matarían a cualquier tripulación en minutos. Era misión suicida con 0 posibilidades de supervivencia. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la implicación. Para salvar 2 civilizaciones, alguien tendría que morir. La General Martínez se ofreció voluntaria inmediatamente. Era la mayor, tenía menos que perder. Pero antes de que pudiera insistir, Kyle Rin habló. El científico Belcari dijo que su especie había tomado mucho de los humanos sin dar nada a cambio. Esta sería su contribución. Sería él quien activaría el arma estelar. Ryan intentó argumentar, pero Kyle Rin fue firme. Había sido pacifista, sí. Pero los humanos le enseñaron que algunas cosas valían pelear, valían morir. Su civilización era una de esas cosas. Kevin protestó desesperadamente. Se habían vuelto amigos, hermanos en todo menos sangre. No podía dejar que Kyle Rin hiciera esto. El científico Belcari sonrió con tristeza. En sus conversaciones nocturnas, Kevin le había contado sobre soldados terrestres que se sacrificaron por sus camaradas. Héroes que eligieron morir para que otros vivieran. Kyle Rin quería ser ese tipo de héroe. Quería que su vida pacífica terminara con un acto de valentía que significara algo. La decisión fue tomada. Mientras científicos completaban cálculos para el arma estelar, las fuerzas militares se preparaban para la batalla final. Cada nave disponible fue movilizada. Los Belcari comprometieron sus 200 navíos restantes. La Tierra envió 3 naves más, UESS Ranger, UESS Nomad y UESS Tempest, trayendo el total humano a 4 navíos de guerra y 600 marines. Era ridículamente inadecuado. Los Krasen venían con 4.000 naves, pero los números nunca detuvieron a la humanidad antes. Danny organizó escuadrones suicidas, voluntarios que abordarían naves Krasen para sabotaje interno. Amy lideró escuadrones de cazas en ataques de hostigamiento, comprando tiempo. María coordinó defensas planetarias para la batalla terrestre inevitable si la flota caía. Los soldados grababan mensajes para seres queridos. Humanos hablaban a cámaras sobre familias en la Tierra que tal vez nunca volverían a ver. Los Belcari escribían últimas voluntades, despidiéndose de civilización que podría no sobrevivir la semana. Había lágrimas, pero también determinación. Pelearían. Morirían si era necesario, pero no se rendirían. Ryan y Seratin compartieron momento privado antes de la batalla. Ella le dio un símbolo real Belcari, un cristal que brillaba con luz interior. «Para que mi gente sepa quién nos salvó», dijo. Él le dio una fotografía gastada de la Tierra, el planeta azul brillando contra estrellas negras. «Para que recuerdes por qué peleamos», respondió. Se miraron, 2 líderes de mundos increíblemente diferentes, unidos por circunstancias imposibles. No hablaron de amor o futuro, porque tal vez no habría futuro. Pero en ese momento, entendieron que habían cambiado mutuamente. Seratin aprendió a pelear. Ryan aprendió que había cosas más importantes que sobrevivir. Había cosas por las que valía la pena morir. La flota Kratzen apareció en el borde del sistema. Una nube de naves tan densa que bloqueaba las estrellas. Su mente superior transmitió demanda final. Entreguen a los mundos mortales o sean consumidos. La respuesta de Seratin fue destruir el relé de comunicaciones. No habría negociación, no habría rendición, solo batalla hasta el final. Los humanos y Belcari tomaron posiciones. 800 naves contra 4.000. 600 marines humanos y 100.000 soldados Belcari contra miles de millones de drones Krasen. En cualquier cálculo racional,
era derrota garantizada. Pero la racionalidad nunca fue el fuerte de la humanidad. La obstinación sí lo era. Mientras las flotas se preparaban para colisionar, Kyle Rhin abordó su cápsula blindada, destinada a la corona solar. Kevin lo observó partir, lágrimas corriendo por su rostro. María puso mano en su hombro. Silencio compartido de guerreros que entienden sacrificio. La batalla final estaba por comenzar, y todos sabían que no todos verían el amanecer. Pero si iban a morir, morirían como humanos. Peleando, gritando desafío al universo, negándose a desaparecer tranquilamente en esa buena noche. Y la galaxia estaba a punto de aprender la lección más aterradora sobre especies de mundos mortales. No saben cuándo rendirse, porque la rendición nunca fue opción en su planeta natal. La armada Krasen avanzó como marea de metal y carne retorcida. 4000 naves en formación perfecta. Una demostración de poder que había conquistado 100 imperios. La mente superior esperaba rendición instantánea cuando las fuerzas combinadas Belcari humanas vieran la magnitud de su flota. En cambio, recibió algo que nunca había encontrado antes: un ataque suicida inmediato sin advertencia. Ryan dio la orden que definió la batalla. Todas las naves, velocidad completa, formación de cuña. Olvidaron la defensa, abandonaron la precaución. La doctrina militar galáctica dictaba enfrentamientos a distancia, preservación de recursos, retiradas tácticas. Los humanos enseñaron a los Belcari a ignorar todo eso. Atacarían directamente al corazón de la flota enemiga porque sorpresa y audacia eran sus únicas ventajas. Los Krasen comenzaron su bombardeo biológico estándar, lanzando cápsulas de plaga hacia mundos Belcari. Esperaban que las defensas intentaran interceptar cada cápsula. En cambio, María había preparado contramedida terrestre. Vacunas masivas distribuidas a poblaciones civiles semanas antes, basadas en microbiología terrestre. Las plagas Krasen encontraron sistemas inmunes que habían sido inoculados contra patógenos que su biología nunca había visto. No fue perfecto. Millones morirían de todos modos. Pero millones sobrevivirían cuando, sin preparación, todos habrían muerto. Era el tipo de cálculo brutal que los humanos hacían instintivamente y que atormentaba a los Belcari. Salvar a algunos significa aceptar que otros morirán. Era lección que la Tierra enseñó en cada desastre natural, cada hambruna, cada guerra. El combate espacial erupcionó con violencia que sacudió el sistema solar. Las naves humanas, despojadas de armadura para velocidad, se lanzaron entre formaciones Krasen como tiburones en cardumen de peces. La US Valkyrie, bajo comando de Ryan, embistió un crucero Krasen directamente, sacrificando escudos para acercarse. En cápsulas de abordaje se dispararon antes de que las naves se separaran. Amy lideró escuadrones de cazas en ataques que desafiaban la física. Maniobras que matarían pilotos galácticos debido a fuerzas G extremas. Pero los humanos habían evolucionado en un punto 2 gravedad terrestre. Sus cuerpos más resistentes. Volaron patrones que los Krasen no podían seguir, destruyendo naves de comando que coordinaban ataques. Descubrió algo crucial durante estas incursiones. La estructura de mente colmena Krasen dependía de nodos centrales. Mata los nodos, los drones colapsan. Compartió esta inteligencia inmediatamente. Todas las fuerzas humanas Belcari redirigieron ataques hacia naves de comando identificables. Era táctica de decapitación que ninguna especie galáctica había intentado, porque requería riesgo suicida acercarse a naves tan bien defendidas. Los escuadrones suicidas de Dani se lanzaron. 120 humanos en naves pequeñas, cada uno cargado con suficiente explosivo para vaporizar un crucero. Sabían que era viaje de ida. Grabaron últimas palabras. Bromearon sobre quién causaría mayor explosión.
y luego volaron directo al infierno. 70% fueron destruidos antes de alcanzar objetivos. Los que llegaron detonaron con fuerza que iluminó el sistema solar. Kevin coordinó guerra biológica desde la US Ranger. Habían cultivado cepas terrestres específicamente letales para biología Kratzen. Liberarlas en sistemas de ventilación enemigos era trabajo de equipos de abordaje. Los Kratzen comenzaron a morir por infecciones que nunca habían encontrado. Sus sistemas inmunes diseñados para enfermedades galácticas completamente indefensos contra patógenos evolucionados en el caos de la Tierra. La reina Shira-Tin comandaba fuerzas Belcari con ferocidad aprendida de mentores humanos. Cuando almirantes Belcari sugirieron retirada táctica, ella rechazó. Habían retrocedido durante meses. Hoy mantenían la línea o morían manteniéndola. Sus soldados, inspirados por determinación real y ejemplo humano, pelearon con salvajismo que sus ancestros no habrían reconocido. Lideró personalmente carga para recapturar estaciones orbitales alrededor del mundo trono. Su nave estelar, el Amanecer Cristalino, era joya de ingeniería Belcari. Pero la usó como ariete, embestiendo posiciones Kratzen mientras tropas de asalto abordaban desde cascos destrozados. Soldados que meses atrás nunca habían disparado arma con ira, ahora peleaban cuerpo a cuerpo con drones 3 veces su tamaño. Los Kratzen comenzaron a vacilar. En décadas de conquista, nunca habían enfrentado resistencia así. Los enemigos se rendían cuando pérdidas excedían cierto umbral. Estos enemigos peleaban más ferozmente cuando estaban perdiendo. La lógica de mente colmena no podía procesarlo. Individuos sacrificándose sin promesa de victoria violaba todos sus algoritmos de comportamiento. La mente superior Kratzen intentó contacto directo con humanos, demandando explicación para esta locura. La general Martínez respondió desde la UESS Tempest. Atacaron la especie equivocada. No nos rendimos, no negociamos. Ganamos o morimos. La mente superior intentó dominación psíquica, una táctica que funcionaba en casi todas las especies inteligentes, induciéndolas a rendición a través de miedo abrumador. En humanos apenas registró. La Tierra tenía depredadores que cazaban en la oscuridad, desastres que borraban ciudades, enfermedades que mataban civilizaciones. Los humanos habían evolucionado resistiendo miedo existencial constantemente. Un alienígena amenazante era martes para ellos. Dani realmente se rió en cara de la mente superior. Mi ex esposa daba más miedo que tú, transmitió. La marea comenzó a cambiar. Fuerzas Kratzen empezaron a retirarse, algo que no habían hecho en historia registrada. Pero victoria tenía costo horrible. 40% de fuerzas humanas muertas o heridas. La mitad de la flota Belcari destruida. Cuerpos flotaban en el vacío. Humanos y Belcari, que habían dado todo. En medio del caos, Kael Rin alcanzó estación de disparo en corona solar. Sistemas de soporte fallaban por radiación masiva. Piel cristalina del científico Belcari se agrietaba por calor imposible. Pero con fuerza moribunda, activó el arma estelar. Había aceptado su muerte semanas atrás. Ahora la abrazó sabiendo que significaba algo. Columna de fuego estelar erupcionó del Sol, guiada por pozos gravitacionales que tecnología Belcari y desesperación humana habían creado. Tsunami de plasma y radiación atravesó espacio. Una lanza de ira estelar golpeó centro de flota Kratzen con fuerza que vaporizó miles de naves instantáneamente. Nodos de mente colmena ardieron, conexiones psíquicas severadas violentamente. El grito psíquico de la mente superior resonó por campo de batalla cuando sus extensiones murieron. Kevin lo sintió a través de interfaces técnicas. Un aullido de dolor y confusión. Su amigo Kael Rin estaba en el corazón de esa llamarada.
consumido por fuego que había desatado. Lágrimas silenciosas corrieron mientras observaba el sacrificio de alguien que había sido pacifista, hasta que humanos le enseñaron que algunas causas valían pelear. Fuerzas Krasen colapsaron en caos. Sin coordinación central, drones operaban en patrones erráticos. Naves de guerra se retiraban sin órdenes coherentes. Fuerzas humanas Belcari presionaron ventaja despiadadamente, destruyendo enemigos desorganizados. Lo que había sido batalla se convirtió en masacre. Luego, en ruta. Los Krasen supervivientes huyeron en todas direcciones, cada nave por su cuenta. Algunos saltaron a hiperespacio sin calcular vectores, probablemente perdidos para siempre en el vacío interestelar. Otros se rindieron, transmitiendo códigos de capitulación que nunca habían usado antes. El poder del colectivo, invencible durante generaciones, fue roto en 6 horas de combate que redefinió Guerra Galáctica. Pero encubierta de mando de la Valkyrie, Ryan no sintió triunfo. Miraba listas de bajas que crecían cada minuto. Buenos soldados, amigos, gente que había confiado en él. La victoria era ceniza en su boca porque sabía cuánto había costado. La general Martínez puso mano en su hombro. Así es como gana la tierra, dijo suavemente. Un funeral a la vez. Shiratin transmitió desde el amanecer cristalino, voz rota de emoción. Había perdido mitad de su flota, 1/3 de su pueblo, amigos queridos, incluyendo Kael'rin. Pero su civilización sobreviviría. Sus hijos conocerían libertad. En su cultura, había canción de duelo que reinas cantaban solo en las pérdidas más profundas. La cantó ahora. Voz transmitida a través de todas las frecuencias. Humanos y Belcari escucharon el lamento cristalino. Una melodía de belleza desgarradora que expresaba dolor más allá de palabras. No entendían el lenguaje, pero sentían la emoción. María lloró abiertamente. Amy cerró ojos, ofreciendo respeto silencioso. Dani, que bromeaba ante la muerte, se paró en atención rígida. Cada guerrero entendía ese dolor. La batalla había terminado. El colectivo Krasen fue roto, pero la guerra dejó cicatrices que nunca sanarían completamente. Mientras naves regresaban a mundos devastados, todos sabían que esto era solo comienzo. Habían ganado batalla, pero el universo estaba lleno de amenazas. Y la galaxia ahora sabía que existía especie que peleaba como si el mañana no importara, porque habían aprendido en mundo mortal que el mañana nunca estaba garantizado. 3 semanas después de la batalla, la reconstrucción comenzó. El colectivo Krasen estaba destrozado. Grupos remanentes dispersos por la galaxia como fragmentos de pesadilla rota, sin la mente superior. Muchos Krasen revirtieron a formas pre-asimilación. Criaturas confundidas que despertaban sin memoria de quiénes habían sido antes de ser convertidos en drones. Era simultáneamente milagro y tragedia. La reina Xirathing enfrentó decisión moral compleja. Algunos Belcari exigían ejecución de todos los Krasen capturados, venganza por mundos quemados y vidas perdidas. Pero ella había aprendido de humanos que fuerza no significaba crueldad. Venganza no reconstruiría lo destruido. Abogó por clemencia hacia Krasen, que no podían controlar sus acciones bajo esclavitud de mente colmena. Hubo resistencia, especialmente de familias que perdieron seres queridos. Ryan asistió a reuniones de consejo donde víctimas gritaban por justicia. Permaneció silencioso, sabiendo que no era su lugar dictar política Belcari. Pero cuando Shiratin pidió su perspectiva, habló honestamente. En la Tierra, aprendieron que ciclos de venganza creaban guerras interminables. Romper el ciclo requería fuerza diferente que ganar batallas. Algunos Krasen fueron bienvenidos de vuelta por especies originales,
Familias que habían llorado sus pérdidas celebrando recuperaciones milagrosas. Otros enfrentaron juicios por crímenes cometidos mientras estaban bajo control mental. Dilemas legales que la galaxia nunca había confrontado. Unos pocos, irreversiblemente dañados por conversión, fueron confinados humanamente hasta que ciencia pudiera encontrar tratamiento. El Consejo Galáctico reconvino, ahora incluyendo representantes humanos y Belcari. Otras especies observaban con cautela mezclada con curiosidad. La humanidad había demostrado que especies de mundos mortales podían dominar guerra galáctica. Algunos delegados querían cuarentena permanente de la Tierra, temerosos de lo que humanos harían con poder sin restricción. La general Martínez dirigió delegación terrestre con honestidad característica. No peleamos por conquista, declaró. Peleamos porque alguien pidió ayuda. El capitán Ryan añadió observación punzante. Ustedes tenían poder para salvarlos. Eligieron política sobre acción. Juzguen eso antes de juzgarnos a nosotros. La sala erupcionó en debate acalorado. Especies que habían permanecido neutrales defendieron sus decisiones, citando protocolos y tratados. Pero argumentos sonaban huecos cuando confrontados con realidad. Abandonaron a los Belcari para morir porque intervenir era inconveniente. Los humanos, sin obligaciones galácticas, vinieron de todos modos. Sira Tin habló apasionadamente defendiendo humanidad. Sí, son violentos. Sí, son peligrosos. Pero también son honorables y valientes. Arriesgaron extinción por extraños que nunca conocieron. Eso es más civilizado que cualquier cantidad de protocolos diplomáticos. Propuso formalmente la alianza Belcari Terrestre, Asociación de Civilización Avanzada y Especie de Mundo Mortal. El Consejo aprobó reluctantemente, incapaz de negar elección soberana de los Belcari, pero fisuras políticas se formaron. Algunas especies veían a la humanidad como socios potenciales contra amenazas futuras. Otras tramaban en privado, temerosas de lo que pasaría cuando los humanos inevitablemente voltearan su ferocidad hacia conquista. Subestimaban fundamentalmente la humanidad, asumiendo que toda especie poderosa eventualmente buscaría dominación. En la Tierra, supervivientes regresaron como héroes. María, Kevin, Danny y Amy fueron decorados por valor más allá del deber. Desfiles celebraron su victoria, pero quienes regresaron estaban cambiados. María se sobresaltaba con ruidos fuertes, reviviendo momentos donde casi murió. Kevin miraba estrellas pensando en Kael'Rin, el sacrificio que salvó civilizaciones. Danny bromeaba menos, ojos perseguidos por rostros de camaradas que no regresaron. Amy dejó militar para enseñar tácticas en Nueva Academia de Defensa Interespecies, y estudiantes de 3 especies aprendían de ella cómo convertir ambiente en arma, cómo pelear cuando tecnología falla, cómo sobrevivir cuando victoria parece imposible. Sus clases eran legendariamente difíciles. Algunos estudiantes se quejaban de su dureza. Ella respondía simplemente: las personas que entrené y no presioné están muertas. Prefiero que me odien vivos. El capitán Ryan eligió quedarse en espacio Belcari como embajador terrestre. Su relación con Sira Tin había profundizado durante guerra, respeto mutuo floreciendo en algo más complejo. Eran socios en reconstrucción, navegando política de 2 civilizaciones, aprendiendo a coexistir. Juntos, establecieron primer asentamiento humano en mundo Belcari. Lo llamaron Estación Kael'Rin, honrando al científico que sacrificó todo. Kevin asistió a ceremonia de dedicación, incapaz de hablar, mientras develaban monumento. Era cristal Belcari moldeado en forma que capturaba luz estelar, proyectando patrones que recordaban coronas solares. Inscripción en 3 idiomas decía: él eligió la paz
pero aprendió a pelear cuando importaba. Intercambio cultural comenzó cautelosamente. Humanos aprendían arte Belcari, filosofía que valoraba armonía y belleza. Los Belcari estudiaban historia terrestre, horrorizados por violencia, pero fascinados por resiliencia. Niños de ambas especies jugaban juntos bajo soles alienígenas, generación que crecería sin prejuicios de sus padres. Pero amenazas permanecían. No todas especies galácticas aceptaban humanidad. Incursiones piratas aumentaron, criminales probando defensas humanas. Descubrieron dolorosamente que atacar asentamientos protegidos por humanos era suicidio. Ryan y Siratin establecieron flotas de patrulla conjuntas, humanos proporcionando tácticas, mientras Belcari proporcionaban tecnología superior. La asociación demostró ser formidable. Piratas aprendieron a evitar espacio Terran Belcari después de docenas de incursiones. Terminaron con flotas piratas capturadas o destruidas. Otros grupos criminales observaron y recalibraron. Estos mundos mortales no eran presa fácil. Eran depredadores disfrazados de salvadores. Kevin, lamentando pérdida de Kael Rin, se sumergió en investigación. Descubrió evidencia perturbadora que los Krasen no eran única especie armamentizada. Ruinas antiguas contenían advertencias sobre imperios que creaban armas biológicas que eventualmente se rebelaban. Había patrón histórico de civilizaciones jugando dioses y siendo destruidas por sus creaciones. María lideró equipos de exploración a sitios arqueológicos, buscando respuestas. Encontraron advertencias en lenguajes muertos talladas en piedra imperecedera. No creen vida para tomar vida. La creación se vuelve contra el creador. La galaxia ha visto este ciclo 12 veces. No sean la 13ª. Los descubrimientos aterrorizaron al Consejo Galáctico. ¿Cuántas otras amenazas dormían, esperando despertar? Danny se convirtió en entrenador para fuerzas especiales Belcari, enseñando próxima generación. Sus clases eran notoriamente brutales. Estudiantes lo llamaban el demonio del mundo mortal, apodo que portaba con orgullo oscuro. Les enseñaba que supervivencia requería voluntad de hacer cosas horribles. No para disfrutar violencia, sino para proteger lo que amaban cuando todas otras opciones fallaban. La general Martínez se retiró pero permaneció como asesora. Escribió memorias tituladas Peleando por otros. Primera Guerra Galáctica de la Humanidad. Se convirtió lectura requerida en academias militares a través del espacio conocido. Civilizaciones que nunca habían considerado tácticas terrestres estudiaban sus estrategias, adaptándolas a contextos propios. Siratin enfrentó desafíos políticos de Belcari tradicionalistas. Algunos resentían influencia humana, queriendo retornar a aislamiento preguerra. Ella respondía mostrando ruinas de mundos. Aislamiento casi nos mata. Prosperidad bajo alianza hablaba por sí misma. Comercio florecía, tecnología avanzaba, cultura se enriquecía. Lentamente, oposición se desvanecía. Ryan reflexionaba sobre cuán lejos habían llegado. De desesperada señal, SOS a alianza próspera, parecía imposible. Siratin se unió a él mirando naves lanzar desde estaciones orbitales reconstruidas. Tu gente salvó la mía, dijo suavemente. ¿Cómo pagamos eso? Ryan sonrió. Pues ya lo hiciste. Nos enseñaste que no estamos solos. Hubo momento de paz genuina, rara en vidas dedicadas a guerra y política. Entonces, sistemas de alerta sonaron. Nueva señal de socorro alcanzó tierra. Otra especie bajo ataque. Otra amenaza emergiendo de oscuridad galáctica. El Consejo Galáctico convocó debates, argumentando protocolos y procedimientos, formando comités para estudiar la situación. Pero la UESS Valkyrie, ahora comandada por Teniente Amy, que había sido ascendida a capitán, ya estaba lanzando. Acompañada por naves Belcari,
saltaron a FTL, sin esperar aprobación del Consejo. Ryan las observó partir, orgullo y preocupación mezclándose. «Aprendieron bien de nosotros», murmuró. Siratin apretó su mano. Demasiado bien, tal vez. La galaxia era peligrosa, llena de amenazas que civilizaciones antiguas apenas entendían. Pero también estaba llena de posibilidades. Mundos mortales y soñadores, guerreros y científicos, juntos enfrentando oscuridad. Nueva era comenzaba, y escrita en coraje y sacrificio, en sangre derramada y lágrimas lloradas. El universo había enviado SOS. El mundo mortal respondió, y la galaxia nunca sería igual. Especies que habían existido en paz cómoda aprendieron que paz requería guardianes dispuestos a pelear. Civilizaciones que habían olvidado salvajismo recordaron que evolución no borraba instintos de supervivencia, solo los enterraba bajo capas de cultura. La humanidad, forjada en planeta que intentaba matarlos diariamente, se convirtió en guardianes improbables. No porque fueran perfectos, sino porque eran obstinados. Se negaban a dejar morir a otros cuando podían ayudar. Era locura desde perspectiva galáctica. Era compasión desde perspectiva terrestre. Años pasarían. Más guerras vendrían. Más sacrificios serían necesarios. Pero ahora, humanidad no peleaba sola. Tenían aliados que entendían que sobrevivir significaba a veces ensuciarse las manos, que civilización no era debilidad, sino elección consciente de ser mejores que instintos brutales. En estación Kael'Rin, Monumento brillaba bajo luz de estrella alienígena. Niños humanos y Belcari jugaban a su sombra, inconscientes del costo que había permitido su amistad. Tal vez esa era la victoria real. No batallas ganadas, sino futuros asegurados. No enemigos destruidos, sino amigos hechos. Ryan y Siratin miraban esos niños y veían esperanza. La galaxia había sido sacudida por guerra, pero paz que emergió era más fuerte que antes. Construida en entendimiento mutuo, en lugar de ignorancia mutua. Forjada en fuego, pero templada con compasión. La humanidad había respondido a llamado de ayuda. En el proceso, encontraron propósito más allá de supervivencia. Encontraron comunidad más allá de su mundo natal. Encontraron que el universo, vasto y aterrador, era menos solitario cuando compartido con aliados que entendían el costo de libertad. Y cuando próxima amenaza emergiera, como inevitablemente haría, estarían listos. Mundos mortales y civilizaciones antiguas, lado a lado. Peleando no porque disfrutaran violencia, sino porque amaban la paz lo suficiente para protegerla. Esa era la lección final que la Tierra enseñó a las estrellas. La supervivencia no era derecho, era batalla constante. Pero no tenías que pelearla solo. Y esa simple verdad, aprendida en sangre y lágrimas, cambió la galaxia para siempre. Fin.